Con todos. Vamos a empezar el día de hoy con las clases. Les hemos esperado ya los 10 minutos que siempre esperamos para que se conecten la mayoría de personas eh, que, que puedan. Entonces, el día de hoy vamos a ver el diseño muestral, ¿sí? Metodología y diseño muestral. Entonces, ya habíamos visto en la anterior clase cómo establecer el tipo de investigación, cómo definir el problema, y dentro ya del desarrollo del tipo de investigación viene la parte de definición de población, de muestra y posteriormente para poder recolectar la información y los datos de nuestro mercado objetivo. Entonces, el primer paso dentro de todo esto es establecer qué es el diseño muestral. Entonces, el diseño muestral puede entenderse como el conjunto de estrategias y procedimientos encaminados a seleccionar una muestra de una población objetivo de estudio que cumple con una serie de características estadísticamente deseables que sirven para asegurar niveles establecidos de precisión y mantener en lo posible la inclusión de errores o sesgos en un nivel bajo. El diseño de la muestra en sí viene a ser la metodología que se encarga de decirle al investigador la manera cómo va a realizar la medición ya en el campo al momento de recopilar la información. Es el instrumento con el que se cuenta para llegar a los individuos que son de interés de una forma objetiva y además permite asegurar que con los datos recolectados se puedan hacer inferencia estadística. Entonces, ¿cuáles son los pasos para el diseño muestral? Primero, consiste en definir y calcular los valores de la población, muestra, unidad de estudio, individuo, variables, tamaño de muestra y tipos de muestreo del problema o experimento. Ya más adelante vamos a ir entendiendo qué es la población, qué es la muestra, cuáles son las variables. Entonces, vamos paso a paso. Generalmente los datos son medidas de la variable. Los datos crudos u originales son aquellos datos obtenidos directamente del experimento, es decir, no han sido sometidos a tratamiento estadístico. El propósito de las investigaciones es poder formular generalizaciones basadas o basado en un conjunto de observaciones que se extrae del estudio. Entonces, aquí intervienen, como decíamos, el concepto de población, de muestra, el individuo, variable, el tamaño de la muestra y el tipo de la muestra. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué es la población? Aquí vamos con este grafiquito que es mucho más sencillo de entender. La población es el conjunto de todos los individuos que porten información sobre el fenómeno que se estudia. La población la define el objetivo o propósito central del estudio y no estrictamente su ubicación o límites geográficos u otras características particulares alrededor de ellas. Entonces, ¿qué es la población? Viene a ser todo el conjunto de todas las personas o individuos o animales o cosas que tengan información sobre lo que quiero estudiar. ¿Qué es la muestra? Y por eso tenemos ahí un círculo grande, ¿no? De la población. Aquí podemos ver. La muestra es una selección, entonces es un pedacito de la población seleccionada al azar de la porción de la población. Es un grupo reducido de elementos de dicha población al cual se le evalúan características particulares.
generalmente con el propósito de inferir tales características a toda la población. Entonces, ¿qué es el individuo? Aquí ya cambiamos de gráfico. Ahora la muestra es el círculo grande y el individuo es cualquier elemento que está dentro de la muestra y que aporta información sobre el fenómeno que se estudia. Entonces, elemento o individuo muestral se refiere a la unidad más pequeña en que se puede descomponer una muestra. Entonces, aquí dentro de esta muestra van a estar muchos individuos, no sabemos cuánto. Ya depende de los cálculos. ¿Qué es la variable? La variable es toda aquella propiedad de algún objeto, persona o evento que posee diferentes valores. El término variable implica una característica que cambia, tal como la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la masa corporal. Durante el proceso de investigación se deben definir las variables independientes y dependientes. Entonces, recuerdan que en la clase anterior habíamos visto que eran las variables dependientes y las independientes. Y las variables dependientes, ¿a qué estaban relacionadas? ¿A las causas o a los efectos? ¿A quiénes estaban relacionadas las variables independientes? A las causas. Buenas Oh, noches, profesor. buenas noches, correcto. Las independientes están relacionadas a las causas y las dependientes, A los efectos. exacto, a los efectos. Correcto, gracias. Entonces, las variables vienen a ser todas las propiedades, ¿sí? Em, y el individuo igual, todos ya habíamos visto que es cualquier elemento que aporte información sobre el fenómeno que se estudia. Entonces, aquí tenemos las variables dependientes y las dependientes. Entonces, las variables independientes es la que habrá de ser manipulada en el experimento, es decir, aquella que cambia y posee potencial de afectar la variable dependiente. Por lo tanto, este tipo de variable es controlada sistemáticamente por el investigador. Durante un experimento científico, se busca hallar el efecto que tiene una o más variables independientes sobre las variables dependientes. Entonces, las variables dependientes se determinan y vienen a ser las causas, ¿no? En resumen, las causas. Variables dependientes se determina antes o después de haber tratado las variables independientes y representa la medida que se emplea para determinar el efecto de la variable independiente. Entonces, igual aquí vienen a ser los efectos. Dentro de las variables tenemos las cualitativas y las cuantitativas. Las cualitativas, ya habíamos hablado desde la primera clase, creo que son aquellas que se refieren a cualidades o atributos no medibles en números. Por ejemplo, organización, personal, funciones. Y las variables cuantitativas son las susceptibles de medirse en términos numéricos y estas pueden ser continuas o discretas. Las variables continuas se pueden asumir cualquier valor en números reales y las discretas asume valores enteros. Entonces, por ejemplo, si estamos haciendo un cálculo muestral de la población y me dice en la muestra, me dice la fórmula, me sale que es que son 100.5 personas. Tenemos que usar variables continuas discretas, es decir, vamos a redondear a 101 personas, porque no podemos dividirle a una persona en la mitad. Entonces, pero si hablamos, por ejemplo, de kilómetros recorridos por un vehículo, entonces ahí sí voy a usar variables continuas
cuantitativas continuas. Entonces ahí sí voy a poner 105.20 kilómetros. Entonces ahí sí usamos valores con decimales. Por ejemplo, todo lo que acabamos de ver en estos conceptos va a estar puede estar en el examen, ¿no? Entonces ustedes ya pueden darse cuenta. Ya. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo para identificar población y muestra. Entonces, lo que queremos es evaluar el precio de las viviendas en la ciudad de Quito. Entonces, ¿cuál va a ser la población? La población será el total de las viviendas de la ciudad de Quito. Así, si se estudia el precio de la vivienda de una ciudad, lo normal será no recoger información sobre todas las viviendas de la ciudad. Entonces, hablemos, ¿cuál es la población de la ciudad de Quito? La ciudad de Quito tiene 2.011.000 personas. Entonces, si queremos determinar el precio de las viviendas, primero va a ser muy costoso levantar la información de 2.011.000 personas. Entonces, para eso se utiliza la muestra, el cálculo muestral. Entonces, ¿qué es la muestra? Viene a ser un subgrupo o subconjunto de las viviendas de la ciudad de Quito seleccionadas aleatoriamente, que se entienda que es suficientemente representativa. Entonces, aquí en la muestra vamos a usar fórmulas de muestreo estadísticos y estadísticas que nos van a decir cuál es el subgrupo que vamos a seleccionar, cuál es la cantidad de subgrupo que vamos a seleccionar de la ciudad de Quito. Entonces, de esos 2 millones, quizás sean, podemos decir, 200.000 o 300.000. Entonces, ya depende de la aplicación de la fórmula. En este ejemplo, ¿cuál es el individuo? Viene a ser la observación, bueno, caso o sujeto. Entonces, aquí viene a ser una vivienda que está dentro de la ciudad de Quito y que vamos a estudiar, ¿sí? Las variables a analizar. Entonces, aquí tenemos el precio de la vivienda, tamaño, cantidad de habitaciones, ubicación, antigüedad. Entonces, la variable viene a ser todas las características del objeto que quiero estudiar. ¿Cuál es la variable independiente? El tamaño de la vivienda, cantidad de habitaciones, ubicación, antigüedad. La causa. Entonces, en función de todos los detalles y las causas, voy a tener como consecuencia un precio de la vivienda. Entonces, la variable dependiente viene a ser el precio de la vivienda, porque depende de la ubicación, de la antigüedad, del tamaño. Entonces, aquí viene la relación causa-efecto. Las variables cualitativas vendría a ser las características, ¿no es cierto? El tamaño, si es una casa grande, si es una casa pequeña, si está ubicado en el norte, si está ubicado en el sur, en el centro. Las variables cualitativas continuas vendría a ser el precio, donde sí puedo usar decimales, y la discreta vendría a ser la antigüedad en años o la cantidad de habitaciones. Entonces, por ejemplo, si una casa tiene 2 habitaciones, no puedo decir que la casa tiene 2.3 habitaciones. Entonces, tiene que ser en números enteros. Entonces, una variable independiente se puede convertir en dependiente o viceversa también. Del mismo modo, una variable cualitativa se puede convertir en cuantitativa o viceversa. ¿Ya? Entonces, antes de pasar al tamaño de la muestra, vamos a identificar cuáles son el tipo de muestreo, ¿sí? Entonces, existe 2 tipos de muestreo. Mucho de lo que estamos viendo hoy va a ser tomado en cuenta para el examen, porque son muchas variables teóricas que estamos analizando y entendiendo. Entonces, si algo no está claro, por favor, pregunte.
¿sí? No se queden callados. Entonces, estábamos en los tipos de muestreo. Entonces, tenemos dos tipos de muestreo, el aleatorio probabilístico y el muestreo por conveniencia. Entonces, el muestreo aleatorio, todos los elementos tienen la misma probabilidad dentro del aleatorio probabilístico, tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Los individuos que forman parte de la muestra se eligen al azar mediante números aleatorios por tablas o en función de un computador. Igual existe la función o la fórmula de aleatorio. Entonces, el muestreo aleatorio probabilístico puede realizarse de distintas maneras. La más común es el muestreo simple y el que vamos a ver hoy es el muestreo simple. También tenemos diferentes tipos de muestreos probabilísticos. Está el muestreo sistemático, el estratificado y el por conglomerados. Entonces vamos a ver cada uno de estos. El muestreo aleatorio simple es el, como les decía, es el más común. Consiste en extraer todos los individuos al azar de una lista, de un marco de la encuesta, y en la práctica, a menos de que se trate de poblaciones pequeñas o de estructura muy simple, es difícil llevarlo a cabo de forma eficaz. Si hablamos de una población muy pequeña, lo que se suele hacer más bien es aplicar censos. Si hablamos de una población de 100, de 50, entonces se aplica a toda la población. Entonces, el muestreo equiprobabilístico, si se selecciona una muestra de tamaño n, de una n minúscula, de una población de n unidades, n mayúscula, cada elemento tiene una probabilidad de inclusión igual o conocida de n minúscula sobre n mayúscula. Entonces, vamos a ver más acá abajito un ejemplo. Entonces, en el aleatorio simple. Luego vamos a ver igual ya la aplicación de la fórmula, pero en un ejemplo vamos a ver de una población de 250 ovejas, haciendo el cálculo del muestreo, tenemos 61 ovejas. Entonces, la elección de la muestra se realiza de la siguiente manera. Entonces, a cada oveja se le asigna un número del 1 al 250. Luego se selecciona al azar 61 ovejas entre la oveja número 1 y la número 250, utilizando una tabla de números aleatorios o una función programada estadística. Puede ser un programa, uno de los más conocidos es el SPSS, o como les decía, el mismo Excel que nos puede entregar resultados estadísticos aleatorios de la información que nosotros ingresemos. Entonces aquí tenemos el grafiquito, ¿no? Tenemos a las 250 ovejas, ustedes ven aquí. ¿Y qué es lo que hace el aleatorio simple de manera de azar? Selecciona a las diferentes ovejas y las saca en una muestra de 61 ovejas. ¿Cuáles son las ventajas del muestreo aleatorio simple? Es sencillo y de fácil comprensión. El cálculo rápido de medias y varianzas. Ustedes igual ya debieron haber recibido estadística y saben que es una media y que es una varianza. Se basa en la teoría estadística y por lo tanto existen paquetes informáticos para analizar los datos. ¿Cuáles son las desventajas? Requiere que se posea de antemano un listado de toda la población. Y cuando se trabaja con muestras pequeñas, como habíamos dicho anteriormente, es posible que no represente a la población adecuadamente. Y ahí lo más recomendable es que se use la totalidad de la población. El siguiente tipo de muestreo es el sistemático. Entonces se utiliza cuando el universo o población es de gran tamaño.
o de extenderse en el tiempo. Por este caso se elige el primer individuo al azar y el resto viene condicionado por este individuo seleccionado al azar. Luego hay que calcular una constante que se denomina coeficiente de elevación, representado por la letra K, que es igual a la población dividida para la muestra, ¿sí? Es decir, n mayúscula dividido para n minúscula. Para determinar la primera unidad muestral se debe producir la primera extracción. Para ello hay que elegir al azar un número entre 1 y k, es decir, entre el coeficiente de elevación. De ahí en adelante, tomar una de cada k intervalos regulares. Ocasionalmente es conveniente tener en cuenta la periodicidad del fenómeno. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cuál es el procedimiento de este tipo de muestreo? Primero, conseguir un listado de la población, ¿no? De los n elementos. Luego, determinar el tamaño de la muestra n minúscula, definir un intervalo de salto, que es el coeficiente de elevación representado con la letra K, que es el arranque aleatorio, y seleccionar los elementos de la lista. Entonces vamos al ejemplo de las ovejitas y la representación gráfica. Entonces, habíamos dicho que el tamaño de la muestra es 61, la población son 250 ovejas. Entonces, primero se calcula el valor de la constante K, que es el coeficiente de elevación, que es el valor del tamaño de la población n entre el tamaño de la muestra n minúscula. Entonces es 250 dividido para 61. Como no podemos dividirle a la oveja en partes, entonces debemos redondear, entonces nos da 4.10, entonces es 4 el número entero. Entonces, como segundo paso, a cada oveja se le asigna un número del 1 al 250. Y tercero, elegimos la primera muestra. Como el valor K nos resultó 4, entonces elegimos de forma aleatoria un número entre 1 y 4. Digamos que vamos a seleccionar el número 3. Entonces aquí, si ven, del 1 al 4, seleccionamos el 3. Entonces, tomaremos como primera muestra a la oveja número 3 y a continuación seleccionaremos las demás muestras. De cada 4 ovejas seleccionaremos el número 3. Entonces, del 1 al 4, el número 3 viene a ser el 3, ¿no? El siguiente intervalo es del 5 al 8. ¿Cuál es el número 3? El 1, el 2, el 3 viene a ser el 7. El siguiente intervalo es del 9 al 12. ¿Cuál es el tercero? El 9 es 1, el 10 es 2, el 11 es 3. Entonces viene a ser el 11. De esa manera completamos de las 250 ovejas las 61 que son nuestra muestra. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del muestreo sistemático? Es fácil de aplicar. No siempre es necesario tener un listado de toda la población. Simplemente yo a la población le puedo asignar un código o un número. Cuando la población está ordenada, siguiendo una tendencia conocida, asegura una cobertura de unidades de todos los tipos. ¿Y cuáles las desventajas? Si la constante de muestreo está asociada con el fenómeno de interés, se pueden hallar estimaciones sesgadas. El siguiente tipo de muestreo es el aleatorio estratificado. Entonces, en este tipo de muestreo, el azar no es una garantía de representatividad. Este muestreo pretende asegurar la representación de cada grupo en la muestra. Cuanto más homogéneos son los estratos, más precisas resultan las estimaciones. Entonces, aquí consiste en una división previa de la población de estudio en grupos o clases que se suponen homogéneos respecto a las características que vamos a estudiar. Entonces, a cada uno de estos estratos se le asignaría una cuota que determinaría el número de miembros del mismo que
pondrán la muestra. Entonces, dentro de cada estrato se suele usar la técnica de muestreo sistemático. Entonces, lo que hace aquí es a toda la población divide en grupos, es decir, los estratos, y a cada estrato se le calcula el muestreo sistemático. Entonces, ¿cómo es la asignación proporcional? El tamaño de cada estrato en la muestra es proporcional a su tamaño en la población. Entonces, si yo tengo un estrato que, por ejemplo, en las ovejas de edad, bueno, ya vamos a ver más abajo el ejemplo, mejor no me adelanto. Entonces, ¿cómo calculamos? El n sub i es igual a n. Recordemos que el n minúscula es la muestra, ¿no? Entonces, n minúscula por n mayúscula sub i dividido para n. El n sub i es la población del estrato y el n es la población total. Entonces, la muestra recogerá más individuos de aquellos estratos que tengan más variabilidad. Para ello es necesario tener conocimiento previo de la población para poder armar los estratos. Entonces vamos a la representación gráfica. Entonces, habíamos dicho que tenemos una población de 250 ovejas con una muestra de 61 ovejas. Entonces, la probabilidad de que una oveja esté enferma está directamente relacionada con la edad. Por ejemplo, si tiene que el 44% de las ovejas son de menos de 2 años, el 28% de las ovejas son de 3 a 4 años, el 18% de las ovejas son de 5 a 6 años y el 10% de las ovejas son de más de 6 años. Entonces, aquí tenemos los estratos. El estrato, tenemos 4 estratos. El 1 son las ovejas de menos de 2 años. El estrato 2 son las ovejas de 3 a 4 años, el estrato 3 las ovejas de 5 a 6 años y el estrato 4 las ovejas de más de 6 años. Entonces, como ya identifiqué los estratos, luego calculamos el tamaño de muestra en cada estrato. A población grande, muestra grande. A tamaño de población pequeña, también la muestra va a ser pequeña. Entonces, aplicando la asignación proporcional, el tamaño de la muestra en cada estrato es proporcional al tamaño de la población. Entonces, aquí tenemos el porcentaje que va a ser al estrato 1, corresponde el 44%, el 2 el 28%, el 3 el 18% y el 4 el 10%. ¿Eso qué quiere decir? Que de la población de 250, de 61, no de la población, de la muestra, el 44% será 27 ovejas del estrato 1. Del estrato 2, el 28%, es decir, 17 ovejas. Del estrato 3 serán 11 ovejas y del 4, 6 ovejas. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo con esto? Que a donde más población tengo, la muestra también va a ser mayor. Entonces, la suma de las 27, las 17, las 11 y las 6 ovejas me va a dar como resultado la muestra de 61. ¿Qué garantizo con eso? Una equidad de características entre los grupos o los estratos que clasifiqué para este caso en particular. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de este tipo de muestreo? Tiende a asegurar que la muestra represente adecuadamente a la población en función de sus variables seleccionadas. Se obtiene estimaciones más precisas y las desventajas es que se ha de conocer la distribución en la población de las variables utilizadas para la estratificación y los análisis son complicados. En muchos casos la muestra tiene que ponderarse. Entonces, la parte de identificar los estratos puede llegar a ser bastante complejo. Eso como una desventaja. El siguiente muestreo es el de conglomerados.
se caracteriza porque la variación en cada grupo es menor que la variación entre grupos. Entonces, la necesidad de listados de las unidades de una etapa se limita a aquellas unidades de muestreo seleccionadas en la etapa anterior. Entonces aquí la población se divide en grupos de características parecidas entre ellos. Es similar a la de estratos, pero con la diferencia de que en esta de conglomerados se aplican a zonas geográficas. Una vez que tengo los conglomerados, se analizan completamente algunos de los grupos, descartando los demás. Entonces, dentro de cada conglomerado existen variaciones importantes, pero los distintos conglomerados son parecidos. Requiere una muestra más grande, pero suele simplificar la recogida de las muestras. Entonces, vamos al ejemplo gráfico. Se divide la población en varios grupos de características parecidas entre ellos y luego se analizan completamente algunos de los grupos, descartando los demás. Dentro de cada conglomerado existe una variación importante, pero los conglomerados son parecidos, requiere una muestra más grande, pero suele simplificar la recolección de las muestras. Entonces, habíamos dicho que tenemos una población de 250 y una muestra de 61 abejas. Entonces aquí voy a hacer dos tipos de conglomerados, ¿sí? Voy a estratificar las ovejas que están ubicadas en la zona norte y las de la zona sur. Entonces, ¿qué es lo que hago? Analizo los dos casos, los dos conglomerados y saco de manera equitativa el mismo número tanto del conglomerado norte como del conglomerado sur. Y llego a las 61 ovejas que son de mi muestreo. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Las ventajas es muy eficiente cuando la población es muy grande y dispersa, reduce costos, no es preciso tener un listado de toda la población, solo de las unidades primarias de muestreo. Las desventajas: el error estándar es mayor que en el muestreo aleatorio simple o estratificado y el cálculo del error estándar es complejo. Entonces, esos tipos de muestreo tenemos. ¿Cómo calculamos? ¿Cuál es la fórmula de cálculo para el muestreo aleatorio simple? Tenemos fórmulas para poblaciones conocidas y también para desconocidas, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, ya habíamos hablado de varias de las características o las variables que tiene la fórmula. Por ejemplo, la n minúscula, que es el tamaño de la muestra, la n mayúscula, que es el tamaño de la población. Entonces, dentro de la primera fórmula tenemos la muestra es igual a z al cuadrado, siendo z el nivel de confianza. Ya vamos a ver de dónde obtenemos este nivel z, por P y por Q. P viene a ser la variable positiva y Q viene a ser la variable negativa. ¿Qué quiere decir? Siempre que nosotros tenemos un evento probabilístico y no conocemos cuál es la tendencia de que suceda o no suceda, siempre vamos a tener la probabilidad de que ese evento tenga el 50% de positivo y el 50% de negativo. Entonces, el P y el Q representa esta variabilidad positiva y negativa. Dividido para E al cuadrado, que es el E, es el error de tolerancia de la estimación. Entonces, ustedes en algún momento me van a preguntar, profe, ¿va a haber ejercicios de cálculo de muestra en el examen? No va a haber ejercicios, pero sí va a haber la teoría. ¿Y cuáles son las variables de la fórmula? ¿Qué es E? ¿Qué es N? ¿Qué es Z? ¿De dónde obtengo Z? ¿Qué representa P? ¿Qué representa Q? Entonces, eso sí tiene que estar muy claro. Igual cuando ustedes ya calculen, van a tener mucho más claro, ¿no? Porque
Ahí van a tener que identificar de dónde sale cada variable. Y la siguiente fórmula igual, ¿cuál es la diferencia? El n sub 0, que es el tamaño de la muestra aproximado, y el n mayúscula, que es el tamaño de población bajo estudio. Ya habíamos visto todas estas variables, ya les expliqué. Lo que queda por explicar y que es un poco más profundo es el nivel de confianza. Entonces, el nivel de confianza es la probabilidad a priori de que el intervalo de confianza a calcular contenga el verdadero valor del parámetro. Entonces, les voy a mostrar en este momento la tabla de distribución normal. Entonces, el nivel de confianza está representado entre 1 y el error de significancia. Entonces, aquí tenemos una tabla de distribución normal que está representado por una campana de Gauss. ¿Qué es lo que hace esta campana de Gauss? Recoge todos los datos entre 0 y 1 y los acumula donde en el centro está la mayor cantidad de datos y se van distribuyendo hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo. Entonces, el nivel de confianza, ¿qué es lo que hace? Que si yo tengo un nivel de confianza del 99, del 95%, por ejemplo, quiere decir que tengo un error del estudio del 5%. Entonces, ¿qué significa esto? Que en esta línea del 1%, esta parte gris es el 5% y es el error estimado del estudio. Todo lo demás, lo que está en blanco, es el nivel de confianza, ¿sí? Y todos estos datos están representados en esta tabla de distribución normal. ¿Cómo obtengo el valor Z? Entonces, el valor Z es la constante que de acuerdo a la tabla que estábamos viendo de distribución normal, aplica a un cierto nivel de confianza. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de el cálculo del valor Z. Entonces, si tengo un nivel de confianza del 88%, ¿cuál va a ser el valor Z? Entonces, parte de 1 menos alfa, que alfa viene a ser el nivel de confianza, el 0.88. ¿Eso qué es? 1 menos 0.88, 0.12. Este valor lo dividimos para 2, nos va a dar 0.06. Entonces, ese 0.06 vamos a buscarle en la tabla de distribución normal. Entonces, vamos a buscar el 0.06 aquí en el centro. Entonces, aquí tenemos el 0.06. ¿Cuál es el valor más aproximado? Tenemos aquí el 0.0594. Encontramos este valor y nos vamos hacia el lado izquierdo y tenemos el valor X, 1.5. ¿Sí? Y del 0.0594 nos vamos hacia arriba y tenemos el valor de 0.06. La suma del 1.5 y el 0.6 va a ser mi valor de Z, es decir, 1.56. ¿Se entendió esta parte? No, profesora, puede volver a repetir. Ya, vamos a ver otro ejemplo. Tengo un nivel de confianza del 95%. El primer paso, 1 menos 0.95. Primero el 95% lo transformo. No voy a trabajar en porcentajes, sino en números reales. 1 menos 0.95 me da 0.05. Eso dividido para 2 es 0.025. Este punto 0.25 tengo que buscarle en la tabla de distribución normal. Me voy a la tabla de distribución normal y busco el 0.025. Aquí en toda esta parte del centro. No sé si pueden ver la manito que les estoy mostrando. Sí, profesora. Ya.
Entonces busco en todo este centro donde está el 0.025. Y el 0.25 está aquí. ¿Sí le ven? 0.0250. Me voy hasta el lado izquierdo a la primera columna y tengo 1.9. Este es mi primer valor. Y del 0.25 me voy hacia arriba, que es 0.06. Entonces, mi segundo valor, sumo 1.90 más 0.06, mi valor Z es de 1.96. ¿Estuvo más claro? Sí, profesora, ya lo entendí. Gracias. Ya. Entonces, de esa manera calculamos el valor Z. Ahora, ustedes tienen en la plataforma una tabla automatizada en Excel. Les voy a compartir en este momento. E incluso ahí ustedes tienen que elaborar una tarea. ¿Sí? Entonces tengo aquí la fórmula donde voy a ir ingresando los datos y automáticamente me va a dar el resultado. Lo que ustedes tienen que calcular es el valor Z. ¿Sí? Entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver el ejemplo. ¿Ya? Entonces dice, calcula el tamaño de la muestra para un estudio del nivel de precios de los vehículos en la parroquia Chaupicruz de la ciudad de Quito, con una población estimada de 300, con un error muestral del 15% y nivel de confianza del 99%. Considere que desconoce la variabilidad positiva y la variabilidad negativa. Entonces, primero, ¿cuáles son los datos? P, voy a ingresar, ¿no? P, 50% en números reales, 0.5. Q, 0.5, porque no conozco, entonces asumo que tiene la misma probabilidad, tanto que suceda en sentido positivo como que suceda en sentido negativo. Tengo el error, el 15%, y debo calcular el valor Z. Entonces me dice que es el nivel de confianza, 99%. Entonces, ¿cómo calculo el nivel de confianza? 1 menos 99% me da 0.01, lo divido para 2, me da 0.05. Busco en la tabla de distribución normal dónde está el valor más aproximado al 0.05. Lo tengo aquí. Hacia el lado izquierdo me da el 2.5 y hacia arriba el 0.07. ¿Cuál es mi valor de Z? 2.5 más 0.07, 2.57. Ese valor ingreso en el valor Z y automáticamente la fórmula me va a dar un N que es de 73.39. Como estábamos hablando de precio de vehículos, podría redondear a 73 y ese 73 va a ser mi N sub 0. Me decía que la población es 300, el N mayúscula es 300. Ingreso esos dos datos y me va a dar la población infinita o estimada de 59. Entonces, el tamaño final de la muestra es de 59 autos que se deberá contactar para el levantamiento de información acerca del nivel de precio de vehículos. Con este ejemplo, ustedes ya pueden realizar la tarea número 2. Preguntas.
Preguntas. Creo que todo está claro porque no tengo preguntas. Seguramente la próxima clase ustedes ya van a ingresar a la tarea y ahí van a tener preguntas. Aunque yo les pedí que para esta clase revisaran ya la tarea número 2 y traigan preguntas, pero sin embargo, ustedes tienen este espacio y pueden realizar la siguiente clase igual las preguntas que quieran sobre la tarea 2. Si no hay preguntas, quedaríamos hasta aquí. Y continuamos. Ingeniera, Claro. Mario, dígame. ingeniera, buenas noches. ¿Se puede hacer el procedimiento en la tarea, el procedimiento tal y cual como está en el ejemplo que nos indicó ahorita? Sí, o sea, el ejemplo que yo les di es igualito al de la tarea. Hay que identificar los datos, ingresar en la fórmula y realizar el análisis. Nada más. El Excel les va a calcular automáticamente. Hay personas que pueden aplicar o que quieren aplicar el- la fórmula manualmente, también lo pueden hacer. Ustedes cogen la fórmula, reemplazan los datos, despejan la fórmula y lo tienen perfectamente. Por lo que yo lo hice con la plantilla de Excel y ahí se lo adjunté en el deber. Ah, sí, 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 ustedes pueden subir el Excel, ¿no? Pero sí tomen en cuenta que hay que hacer una conclusión, ¿no? Del resultado. Entonces no me van a poner solo salió 18, salió 20, pero ¿qué es eso? 20 muestras de personas, de carros, de animales. Entonces, dar la interpretación de ese resultado. Licenciada, ¿cómo está? Buenas noches. Pero el deber se lo sube en PDF, me dijeron el primer día. La plataforma sí les deja subir también en Excel. Pero ya, en el caso mío yo lo subí en PDF. Sí, está bien, por favor, cuando hay este tipo de fórmulas de Excel y todo, cuando lo transformen a PDF, por favor, revisen que esté bien transformado, porque a veces me suben un Excel donde están dos cuadros. Entonces, yo ahí no puedo calificar más que lo que veo. Entonces, y una vez ya vencido el plazo y todo, no puedan reemplazar la tarea, ahí ya se quedan con esa calificación. Entonces, revisen bien cuando le transformen a PDF, que esté completo. Pero una consulta, ya yo subiendo uno la tarea, ¿le revisan enseguida o tienen que esperar cierto tiempo para usted revisar la tarea y poder notificar? ¿O ya no hay Eh, marcha atrás? no, ya no hay marcha atrás una vez que ya termina el periodo de cargar la tarea. No hay No, sí, marcha yo, atrás. yo le entiendo Y hasta la fecha de tope que hay, que es tal fecha se está, puede subir la tarea. Pero en el caso sí, mío, yo ya subí una tarea, eso es lo que le pregunto. Si usted me dice que yo la subí en PDF y si no se subió bien o hay alguna distorsión, usted me notifican que yo tengo que opción a subir nuevamente la tarea en... no. Bueno, yo no califico, yo califico cuando termino el módulo, cuando se termina el módulo. Ahí Ya, califico todas las tareas. ya. Ujú. Listo, listo, gracias.
Listo, entonces, ¿alguna otra pregunta? Ingeniera, buenas noches. Le saluda Jenny Moncada. Verán, el momento, la tarea la puedo subir entonces en Excel y en Excel mismo hago lo que es la conclusión o necesariamente lo puedo hacer en Word también la conclusión y subir los dos archivos. No, tiene que estar en un solo archivo. Ok, ok, ingeniera, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Listo, chicos, entonces nos vemos la próxima clase. Que descansen, un buen fin de semana, un buen feriado. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias igualmente. Buen fin de semana y buen feriado para todos los compañeros. Nos vemos el día lunes 12 en la siguiente clase. Gracias. Gracias, ingeniera. Pase un buen fin de semana. Como siempre, las recomendaciones, conducir con precaución para evitar cualquier situación eventual en los traslados a sus hogares o así se van a pasar el feriado a algún lugar. Una consulta, ¿ustedes son de Quito o de alguna provincia? Lo que es Mesner Alcíbar, yo estoy en la ciudad de Guayaquil. Ya, Yo en la ciudad de Quevedo. ya. Yo del Valle de Chorrillos. Ciudad de Guayaquil. Ciudad de Manta. Ah, estamos variados entonces. Bueno, que disfruten mucho su feriado. De igualmente para usted. Ingeniera, buenas noches. Buenas noches. Ingeniera.